Bien, jóvenes, buenos días. Sesión de diciembre 18, grupo O1, Electricidad y Electrónica Básica, segundo semestre del 2020. Bien, jóvenes. Entonces, para seguir poniendo en contexto la situación, vamos a ver algunas especificidades de los tipos de carga o de los modelos de carga. Entendiendo por carga todo lo que corresponde a lo que requiere una energía, en este caso energía de tipo eléctrico, para transformar esa energía de tipo eléctrico a cualquier otra forma de energía. Y lo pongo en ese contexto de energía para que lo traslade a cualquier sistema energético. Es decir, carga puede ser también en un contexto de un sistema térmico. Utilizo energía térmica, la proceso o la utilizo para el procesamiento de alguna parte de la materia prima. Un sistema hidráulico es un sistema con características mecánicas, utiliza un flujo, puede utilizar electricidad como parte principal, pero básicamente estamos utilizando una energía, una conversión de energía para cualquier propósito. Específicamente, particularmente, no tengo el caso, pero la generalidad lo implicaría. Por ejemplo, las tractomulas que se descargan o que llevan grano, se descargan a través de levantarlas, dándole una inclinación para descargarla fácilmente y que la materia prima entre directamente a una tolva de almacenamiento. ¿Sí? Los sistemas de bombeo es una combinación de elementos eléctricos, elementos mecánicos. Sería una carga porque le estoy aplicando una energía, estoy transformando esa energía, haciéndola útil para el procesamiento, la transformación de una materia prima. Eso es lo que debemos entender por carga. Eso es lo que relacionamos, este tipo de carga es la que la relacionamos con, en el caso eléctrico, la relacionamos con modelos resistivos, con modelos reactivos, inductivos, con modelos reactivos capacitivos, entendiendo que todos los dispositivos tienen extremos de conexión. Cuando usted conecta su celular para recargar, está conectando dos puntos. Entre esos dos puntos se puede establecer un modelo equivalente de todo un equipo generalizado. Y cuando digo de todo un equipo generalizado, entenderá que el adaptador que le transfiere la energía desde la fuente de su punto toma corriente al que es alterna al teléfono, pues básicamente tiene unos componentes electrónicos que hacen la conversión entre onda de corriente alterna a onda de corriente continua. Y todos esos elementos utilizados para esa conversión de corriente alterna a corriente continua tienen una representación a través de resistencias, inductancias, capacitancias. Al final, no importa internamente la cantidad de componentes y la cantidad de la forma en que están interconectados, al final yo puedo obtener una representación eléctrica por combinatoria de los tres elementos, por combinatoria de los dos de ellos, o por existencia de uno solo. Ese es un poco lo que nos da la pauta de poder modelar el comportamiento eléctrico. Entonces, tenemos un elemento fuente, tenemos unos elementos carga. Yo voy a poner aquí en contexto los elementos carga. Recuerdo que el lunes o miércoles mostré unos catálogos. Mostré un catálogo de procesamiento de café.
donde se presentaban las características, no solo productivas, sino eléctricas de la carga. Y cada carga tiene su propia característica. Típicamente nos dan dos variables de tres posibles variables. Las tres posibles variables son potencia, P, potencia activa, que representa el trabajo útil, lo que el dispositivo utiliza para la transformación de esa materia prima. En el caso del catálogo, la despedregadora era una máquina que procesa 2.000 kilogramos por hora y requiere 5.5 caballos de fuerza. Lo que nos dice esa información es que tomamos 5.5 caballos de fuerza y procesamos en una hora la cantidad especificada, los 2.000 kilogramos. ¿Ven? Eso es lo que típicamente nos da. Esa es la información que nos da. Es la información que extraemos relacionando potencia con producción. En ese caso particular de la despedregadora, nos está diciendo que tenemos 5.5 caballos que se ven como caballos de fuerza. Si lo veo como caballos de fuerza, en unidades de caballos de fuerza, básicamente me está diciendo que es una máquina motriz. La asumo como una máquina motriz. ¿Ve? Me permite entender que puedo hacer una interpretación de que es una máquina rotativa. A eso me refiero con una máquina motriz. Tiene un torque mecánico. Por eso las unidades se expresan generalmente en caballos de fuerza. Voy a regresar al catálogo para que logremos poner en contexto un poco la información, porque necesitamos una ayuda interpretativa. ¿Ok? Entonces, me refiero a esto. Esta es la máquina de la que estoy hablando, la despedregadora. Este catálogo tiene dos tipos de despedregadora. Y lo que me interesa es esta cifra y esta cifra, inicialmente. Y como observa, aparece una diferencia de potencial o tensión. Realmente esto debería ser 220/380. Y eso identifica un sistema trifásico. Entonces mire que la información de la placa me pone en contexto la información del sistema. Automáticamente me dice, si esto fuera 220/380, automáticamente el que va a interpretar la información para utilizarla deberá entender que ahí hay un sistema trifásico en configuración estrella. La fuente tiene que tener ese requisito. La fuente debe tener los niveles de tensión. Eso es lo que vamos a desarrollar en las últimas semanas. Pero se la pongo en contexto para que empiece a entender que el fabricante nos da una información. A este catálogo le falta una información de las características eléctricas de la máquina, que es lo que se denomina factor de potencia. El factor de potencia está definido como la relación entre la potencia activa y la potencia aparente, entendida la potencia aparente como la raíz cuadrada de la potencia activa más la potencia reactiva. Recuerde que la potencia aparente se define como la magnitud de la potencia compleja. Y el factor de potencia, que es una cantidad adimensional, lo que me permite es encontrar el ángulo de la impedancia. Si encuentro el ángulo de la impedancia, encuentro la relación de resistencia-reactancia que el dispositivo tiene. No se preocupe que ese tema lo retomamos de factor de potencia para que lo utilice. Cuando el fabricante, obviamente no estamos viendo un catálogo de fabricante, es una de las razones por qué no aparece aquí el contexto del factor de potencia.
Cuando vemos el catálogo del fabricante, el catálogo del fabricante nos puede dar esa información. Cuando no tenemos el dato del factor de potencia, hacemos el análisis de la relación entre el consumo y la producción a partir de la condición más desfavorable de factor de potencia. El factor de potencia es exactamente igual al coseno del ángulo de la impedancia. Si el factor de potencia lo mira como exactamente igual al coseno del ángulo de la impedancia, hay que recordar que la potencia activa, P, termina siendo igual a la magnitud de B por la magnitud de I por el coseno del ángulo de la impedancia. Si usted despeja el coseno del ángulo de la impedancia, le va a quedar P sobre la magnitud de B por la magnitud de I, sobre el producto de la magnitud de B por la magnitud de I, que es otra forma de ver la potencia aparente. La potencia aparente se ve como el producto de la magnitud de la tensión por la magnitud de la corriente. Por eso el factor de potencia, que es el mismo coseno del ángulo de la impedancia, se ve como P sobre S, magnitud de S, que sería la potencia aparente. Lo único que estamos diciendo ahí, de trabajar con la magnitud de S, es que no es el complejo de la potencia compleja. Otra forma de ver la magnitud de S es expresarla como la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado. Pero vuelvo y le reitero, simplemente le estoy poniendo en contexto para que interprete que la información aquí, junto con ese adicional interpretativo, que cuando no tengo la información lo analizo en la condición más desfavorable de la máquina, que sería un factor de potencia de 0.8. ¿De dónde se saca ese factor de potencia de 0.8 como la condición más desfavorable? Por normatividad de fabricación de los equipos, de los motores, específicamente de los motores, ¿sí? La normatividad de la construcción de los motores hace que no se puedan construir motores con condiciones más desfavorables que esa. Eso quiere decir que usted puede encontrar en la práctica motores que operen con factores de potencia mejores. Sí. ¿A qué se refiere con que el factor de potencia sea mejor? A que la relación entre la potencia aparente y la potencia activa sean prácticamente cercanas. ¿Por qué la preocupación de que la potencia aparente y la potencia activa sean prácticamente cercanas? Porque cuando eso sucede, la cantidad de Q es baja. Recuerde que la energía o la potencia reactiva está en el sistema. Su desplazamiento entre la fuente y la carga hace que se consuma en la línea o que se tenga comportamientos desfavorables en la carga. Un valor de Q mayor implica que XL, si estamos hablando de una combinatoria RL, implica que XL es mayor que R y está implicando que pagaría por una energía que no voy a transferir a la producción. ¿Ve? Lo he mencionado varias veces y es importante recalcarlo y mencionarlo todas las veces que sea necesario. La energía reactiva es una energía que complementa la acción de la potencia activa, pero que por la forma constructiva de las cargas o de los equipos que utilizamos, se hace presente y significativamente se hace mayor cuando estamos trabajando la máquina en vacío o cuando estamos subutilizando el dispositivo. Entonces, si esto tiene una capacidad para procesar 2000 kilogramos en una hora y yo decido procesar solo el 10% en una hora, estaría solo procesando 200 kilogramos en una hora. Eso es una forma de subutilizar esto. La subutilización implica que la máquina, en condiciones de subutilización, hace que la reactancia sea mayor que la resistencia. Si la reactancia es mayor que la resistencia, la potencia reactiva consumida, que no se consume porque realmente es una energía que se almacena, ¿ve? Pero
El término sería consumida, dado que llega la carga. Lo que pasa es que también se devuelve hacia la fuente. Lo único claro ahí es que en esa condición desfavorable de 200 kilogramos en procesamiento por hora, pues obviamente yo estoy subutilizando. La subutilización se debe a que básicamente estoy usando, entonces cambiamos la palabra, uso más Q que P. En un sector industrial donde el contrato de electricidad con cualquier empresa implica que le miden Q, le miden P. Si Q es mayor que P, pues efectivamente le cobran Q. Pagar por algo que no, primero no voy a poder asociarlo directamente con producción porque no tiene un asocio directo, no es una energía que se transforme a trabajo útil. Es la razón de por qué no lo puedo asociar directamente con producción. Pagar por algo que no estoy asociando con producción no tiene sentido. ¿Sí? El ascensor es un motor eléctrico. He hablado del ascensor como ejemplo para interpretación de operación, pero también he dicho que el ascensor es un efecto de comodidad. Más que cualquier otra cosa es comodidad. Es un lujo, si lo quiere mirar. ¿Ve? Es un lujo, ¿por qué es un lujo? Porque se mueve vacío, subiendo y bajando. ¿Ve? Lo he mencionado, está, la sociedad trabaja, la sociedad científica trabaja en hacer más óptimo ese sistema. ¿Ve? Pero si hay un edificio y solo hay un ascensor, no se podrá hacer más efectivo. ¿Cómo se propone la mejoría de optimización de eso? En Bucaramanga tiene un caso concreto que es el edificio de Bancolombia, el que queda ahí al frente del Parque San Pío. Hay 3 ascensores. Usted entra, pulsa en la pantalla digital y por algo que se llama teoría de colas, utilizan los datos, en el manejo de los datos, ¿sí? En las comunicaciones, pues se va mirando la necesidad y se va organizando la disponibilidad dependiendo de dónde estén las canastas de los ascensores y se ordena. Entonces al usuario apenas digita la pantalla, le dice si al 1, al 2 o al 3. Y depende del tráfico. ¿Ve? Es otra palabra. El tráfico es tráfico de datos, de solicitudes y demandas. Y dependiendo de los recorridos que se programen. ¿Ve? Todo eso ya la tecnología lo está permitiendo hacer. Pero en un edificio, qué sé yo, el edificio Turbay que hay en el centro, donde el edificio es el edificio es de los años, qué sé yo, 30, 40, 50, no sé la época, ¿sí? Donde el ascensor nunca no ha modernizado, ¿sí? Pues básicamente queda muy complicado hacer análisis de tráfico. Entonces, si hay una persona que utiliza el ascensor hasta el segundo piso, pues hay una energía ahí gastada. ¿Ve? Y esos somos los usuarios. Así nos comportamos los usuarios. Voy para el segundo piso, subo al ascensor en vez de subir unas escaleras. ¿Eh? Así no tenga ninguna limitación física. Comodidad. Es la misma comodidad que se trata de poner en las instalaciones de uso final en las residenciales. Dependiendo de los estratos socioeconómicos, la gente dice, y es que los estratos 1 y 2 no tienen derecho a comodidad. Claro que tienen derecho a comodidad. Y se les da la comodidad proporcional a la capacidad de pago. ¿Eh? Pero se les garantiza comodidad. ¿Qué es comodidad? Pues en los años 70, en los años 60, en los años 50, había un tomacorriente por habitación. Eso hoy en día no es cómodo. ¿Eh? Con todos los dispositivos electrónicos que se tienen no son cómodos. Entonces, en este caso, lo que nos interesa es hacer el análisis operativo a partir de unas condiciones nominales. Las condiciones nominales están en productividad aquí, en potencia aquí, en tensión aquí. Con ese parámetro de potencia, de tensión y la suposición de la condición más desfavorable del factor de potencia de 0,8,
ya tenemos corriente y podemos sacar modelo de impedancia. Porque si el factor de potencia es 0.8, ¿sí? Y 0.8 es igual al coseno del ángulo de la impedancia, pues el arcoseno de 0.8 le da el ángulo de la impedancia. Habrá que determinar si ese factor de potencia está en atraso o está en adelanto. Si es una carga inductiva, estará en atraso. Si es una carga capacitiva, estará en adelanto. Yo le anuncio esa información, pero de una u otra forma la retomamos cuando empecemos a sacar el modelo. ¿Cuándo es empezar a sacar el modelo? Empezar a sacar el modelo ocurre cuando usted reciba el caso de análisis. Y el caso de análisis está aquí. ¿Ve? El caso de análisis implica que usted va a recibir cuáles son las condiciones nominales en producción y qué características eléctricas tiene el equipo. ¿Ve? Se le va a dar una cifra de producción. Con esta cifra de producción nominal, usted debe establecer los números de equipos. ¿Ve? ¿Cuántos equipos se proyectarían para eso? Obviamente, usted no tiene disponibilidad de comprar la mitad del equipo. Tiene la posibilidad de hacer algo como esto, ¿sí? Si así lo desea. Si usted tiene este catálogo disponible y esto le procesa 2000 y tiene algo aquí que le procesa 1000 y hace algo en función de lo mismo, pues si usted va a procesar, si sabe que va a procesar 5000 como condición máxima de producción, pues obviamente puede comprar 2 de esto, una de esta. Aparentemente esto se ve más robusto. Habría que indagar, ese es parte del diseño de planta que usted hace, porque usted indaga qué pasa con este material. ¿Qué hace este tipo de máquina? ¿Qué hace ese tipo de máquina con relación a esta? Porque esta parece que fuera más de pequeña y mediana empresa. ¿Ve? Eso lo tiene que cuantificar y eso es lo que usted como ingeniero industrial o ingeniero industrial desarrolla. La cuantificación de las características eléctricas del equipo, no eléctricas, sino productivas de los equipos. Cuando usted selecciona este tipo de máquina o este tipo de máquina, indirectamente está seleccionando una condición operativa eléctrica. Ahí es donde un curso de estos, antes de ser ingeniero, tiene mucho sentido porque le permite integrar componentes en su proceso de formación. Le permite comprender que su decisión de ingeniería industrial por la cantidad a procesar, ¿ve? Tiene unas implicaciones. Y esas implicaciones están demarcadas básicamente por la decisión. Usted, cuando se enfrente a un diseño de planta, se enfrenta a la decisión de músculo financiero o a los límites financieros del proyecto. Usted puede, en ingeniería, cuando usted hace diseño, generalmente no le propone una única alternativa al usuario, a su cliente. ¿Ve? Algunos preguntan antes de hacer el diseño, ¿cuánto es el presupuesto? Algunos clientes ven esa pregunta equivocada. ¿Por qué la ven equivocada? Porque quiere decir que usted va a restringir su ingeniería a la capacidad financiera. Eso puede ser relativamente cierto. Por eso es que le digo que cuando usted hace diseño de planta, por ejemplo, en el caso de diseño de planta de producción de producir café, con una disponibilidad de máquinas o de catálogo de máquinas, que eso está en el mercado, aquí lo unificaron, por darle un apoyo y soporte a los productores, pero típicamente esto no lo encuentra en un solo documento, lo encuentra a partir de catálogos. Entonces usted indaga cuál es la función a partir
del proceso de producción, en la descripción del proceso de producción, ¿qué se necesita aquí? ¿Qué se necesita aquí? ¿Qué se necesita aquí? Desde el punto de vista de producción. Porque esto también se puede hacer manualmente, artesanalmente, se ha hecho y se puede seguir haciendo. Secado a sol, limpieza con un beneficiadero. Por gravedad y por recurso de agua se mueve el grano, se selecciona el grano incluso. O sea, artesanalmente se tiene claro qué se hace. Industrialmente también se debe tener claro qué se hace y qué equipos se van a utilizar. Y esa es la parte, una parte esencial de la producción. Y entonces cuando se hace diseño, usted tiene que mirar cuáles son las ventajas operativas de este dispositivo. Lo mira por producción, lo mira por costos, lo mira por eficiencia. ¿Ve? Y obviamente hace su diseño, hace una propuesta de diseño y hace una o dos propuestas de diseño alternas, modificando equipos. Hay una cosa clarísima y es cuando el cliente le entrega a usted cuánto es lo que proyecta producir, le está mostrando el tamaño de la organización que quiere, le está mostrando el músculo financiero. ¿Ve? Entonces hay preguntas que están resueltas a partir de la información, porque para su diseño de planta usted necesita saber cuánto va a procesar. ¿Ve? Usted, por ejemplo, si quiere procesar, en este caso 2000, pues entenderá que esto le pedirá una máquina. Por cantidad es una máquina. ¿Ve? Ya hay un criterio, no solo en el sistema eléctrico, en todas partes hay un criterio que se llama confiabilidad. Y un criterio que se denomina continuidad. Un sistema con una sola máquina para el procesamiento inicial deja de ser confiable, porque entonces el día que yo necesite hacerle mantenimiento a esa máquina y me gaste, ¿qué? Mediodía, paro la planta de producción mediodía, o sobrecargo la máquina para garantizar que tengo la materia y el almacenamiento para no detener el proceso de producción el tiempo que esta máquina esté parada, son alternativas. Y todo eso es lo que usted aprende desde el punto de vista de diseño de planta. Eso es lo que usted especularía. ¿Eh? La mejor alternativa es ponga 2 de 1000. Y si esto casualmente es una despedregadora, pues no ponga una máquina, solo una máquina, sino que ponga 2 si la capacidad productiva se lo da. ¿Ve? Y ese es el tipo de decisiones y eso es lo que, bueno, especulo yo que es lo que va a aprender. No sé, la verdad no conozco el área profesional. Pues, a veces uno hacer comentarios de ese tipo es complicarse la vida porque pues obviamente genera unas expectativas que posiblemente no se cumplan. ¿Ve? No conozco el contenido. Sé que hay una asignatura que se llama diseño de planta. Sé que en alguna parte ven métodos y tiempos. Sé que ven estadísticas. Sé que hay un software que permite mostrar los flujos de los movimientos de los procesos productivos para poder establecer tiempos totales de producción. Pero tengo que reiterar que no soy experto del tema. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dice suministro monofásico o trifásico. Ya aquí el O tiene mucho más sentido. Fíjese que aquí le dije que esto debería tener un slash 220-380 y sería un sistema trifásico. Aquí tiene más sentido que sea O 6 y 45. 220, 220, ¿sí? O 380
cuando hablamos de 220 o 380, tiene más sentido por lo que está diciendo aquí. Quiere decir que el fabricante, a pesar de que aparezca esta palabra trifásica aquí, una máquina trifásica no se puede conectar a este suministro. No. Lo que vamos a aprender esto es que tri se debe a 3. Fásico, fases, que son puntos vivos. Eso lo vamos a reforzar y lo vamos a aprender porque es parte del modelamiento. ¿Ve? Entonces, si esto es O, es porque hay alternativas de que esto sea monofásico, que es lo que está expresando este catálogo aquí, o trifásico. Sería trifásico y operaría a 220, 380, el slash. Sería monofásico si opera a 220 o a 380. Entonces, para poner en contexto lo que le acabo de decir, por eso hablamos de modelos de carga, y al hablar de modelos de carga, entonces aparece el tipo de carga. Esta sería esa máquina que vio en el catálogo operando a 220 voltios. Esta sería esa misma carga operando a 380 voltios. Lo que quiere decir que entre Rn, entre Sn, entre T y N, hay 220 voltios. No se preocupe, que va a entender que no solo tienen 220 voltios entre Rn, Sn y Tn, sino que también tienen desfases eléctricos de 120 grados entre sí. Pero eso es parte de la configuración del sistema trifásico. Yo le estoy poniendo en contexto la información a partir del hilo conductor que estoy pretendiendo presentar hoy. Pero eso se va a desarrollar. ¿Por qué le quiero presentar eso hoy? Porque es importante que cuando regrese ya tenga una noción de hacia dónde vamos. ¿Ve? Por eso estoy haciendo ese tipo de información. Estoy enlazando el cierre del año, tratando de enfocarle hacia dónde vamos. Para que no se sienta tan a ciegas en la situación. Para que empiece a encontrarle sentido a lo que hemos hecho en función de lo que vamos a hacer. ¿Ve? Eso quiere decir que estos 4 hilos que están aquí, que pueden ser representaciones de conductores, esquematizan un sistema trifásico con una configuración específica, sí. Y esa configuración específica opera a 220/380, sí. Eso es lo que está significando. ¿Sí? Ya miraremos los detalles de la característica de la fuente. Por ahora, me interesa que interprete la característica de la carga. Entonces, esa segunda carga que le mostré, la despedregadora, puede operar cuando dice una fase o 3 fases. En el caso puntual de una fase, en esa misma máquina puede ser construida para que opere a 220. Pero esa misma máquina puede operar a 380. Cuando digo la misma máquina, es la misma función eléctrica. Puede tener las mismas condiciones eléctricas. Al cambiar la diferencia de potencial, cambia la condición operativa. De esta con relación a esta. La condición operativa, no la condición de potencia. Esto puede ser de 5 caballos de fuerza. Esto puede ser de 5 caballos de fuerza. Esto tendrá 5 caballos de fuerza a 220 voltios. Esto tiene 5 caballos de fuerza a 380 voltios. Y la condición operativa aquí es diferente a la condición operativa aquí. El esfuerzo eléctrico de aquí es diferente al esfuerzo eléctrico de aquí, a pesar de que los dos tengan el mismo torque. Eléctricamente pueden producir el mismo torque eléctrico para tener el mismo torque mecánico, pero las condiciones eléctricas de operación cambian. ¿Dónde la vamos a anotar? En el dato de corriente. En el dato de la impedancia. ¿Ve? Porque a pesar de que sea la misma despedregadora de 5.5 caballos de fuerza a 220,
y 5.5 caballos de fuerza, o 5 caballos de fuerza, 5 caballos de fuerza a 220, 5 caballos de fuerza a 380, el valor de la impedancia que se ve es diferente al valor de la impedancia que tiene este. Ahora, estratégicamente puedo obtener un equivalente de esta carga que está conectada a fase-fase para que se vea como una carga fase neutro y represente la misma condición eléctrica de esta. Sí, eso se llaman equivalencias. Y las equivalencias son las que le van a permitir a usted, no siendo experto de ingeniería eléctrica, poder sacar modelos eléctricos y hacer interpretaciones de comportamientos para tomar decisiones alrededor de qué información puede ser conveniente o no para la toma de decisión de lo que usted considere. Ahí es donde está el sentido de este tipo de información. ¿Sí? Existen cargas trifásicas. Esa carga trifásica, por ejemplo, en este caso, esta carga trifásica es una máquina. Una, no son tres. Ah, internamente tiene tres partes. Sí. ¿Se interconectan las tres partes internas para configurar una única máquina? Sí. Entonces, esto es más robusto operativamente que esto o que esto. Y la respuesta es sí. Tiene más equilibrio y más estabilidad este dispositivo que cualquiera de estos dos. Desde el punto de vista de electricidad, sí. Desde el punto de vista mecánico, esta es más robusta que cualquiera de estas. Estos, si son motores, giran. Para que me entienda esa descripción, piense en un ventilador. Hay un eje que gira. ¿Ok? Esa es la función de los motores. Ahí es donde están produciendo o transformando la energía eléctrica en torque mecánico. Si esto está en producción, pues esto es como tres fuerzas simétricamente distribuidas sosteniendo ese giro. Mientras que esto sería una fuerza, una. Esto sería un poco más de una fuerza. ¿Ven? Aquí hay una simetría. El dibujo, como está, tiene simetría. La componente de las características de estos dispositivos declaran una simetría. Hay un balance eléctrico. Hay un balance eléctrico aquí. Operativamente, internamente en este dispositivo sí hay balance. Pero en el componente fuente ya no hay balance. Porque si solo estuviéramos hablando de este elemento, este dispositivo que tiene un balance eléctrico como el trifásico que vio aquí, pues al ser exigido por una única máquina, lo que va a suceder es que él se desbalancea. ¿Por qué se desbalancea? Porque esto entregará una corriente. Esa corriente vendrá, bajará y retornará a la fuente a través de este conductor neutro. En ese no hay nada. O sea, la corriente de R existe. La corriente de S no existe. Es cero. La corriente de T no existe. Es cero. Ahí se proporciona el desbalance. ¿Opera? Sí. ¿Opera la fuente? Claro. No tiene problema en operar la fuente. ¿Ve? ¿Es eficiente la operación de la fuente? No. ¿Ve? Y ahí empezamos a mirar cómo hacemos que los sistemas sean eficientes. ¿Ve? Y en ese contexto, si todas las cargas fueran trifásicas, sin importar en qué configuración fuese, pues usted observa y aquí debe haber una corriente, aquí debe haber una corriente, aquí debe haber una corriente. Si hay simetría, la corriente por el conductor de retorno o neutro debería ser cero.
Y generalmente sucede cuando hay condiciones operativas óptimas aquí. El fabricante garantiza que si hay un equilibrio eléctrico entre estos tres componentes de un mismo equipo, hay simetría y hay balance. Luego, operativamente, haga de cuenta que estas dos no están y solo analice esta. Hay una corriente por R, hay una corriente por S, hay una corriente por T. Para que haya una simetría, la tensión que hay entre RS o la tensión que hay entre R y N, la tensión que hay entre ST o la tensión que hay entre S y N, la tensión que hay entre T y R o la tensión entre T y N, tienen que tener la misma magnitud de tensión y de eso se encarga la fuente. El que construye la fuente se encarga de que la diferencia de potencial que les acabo de mencionar entre los puntos eléctricos sea la misma magnitud. Si la tensión es la misma magnitud y las componentes de las impedancias son iguales en la tercera parte de la componente de la máquina constructiva, pues si usted recuerda, la corriente es igual a la tensión sobre la impedancia. ¿Ve? ¿Cuál tensión hay aquí? Una tensión que usted puede ver entre S y N. Esta tensión de S y N debe ser en magnitud igual a la tensión de Tn y debe ser igual en magnitud a la tensión Rn. Y si la impedancia que está en Sn tiene la misma característica eléctrica en magnitud y ángulo que la impedancia que está en Rn y la impedancia que está en Tn, pues las tres corrientes que bajan tienen la misma magnitud y ahí hay simetría. Y si hay simetría, hay balance eléctrico. Y si hay balance eléctrico, esto se ve como tres fuerzas aplicadas sincrónicamente o simétricamente operando. Por eso le da mayor estabilidad, no solo al sistema, a la misma operación. Si las características eléctricas de la fuente, mire que esto tiene 3 hilos, R, S, T y un cuarto hilo que es N, neutro. Fase, 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 neutro. Tri, fase, fase, fase. 3 fases, un neutro. Lo vamos a identificar como un sistema trifásico tetrafilar. El tetra tiene que ver con los 4 hilos. Tetrafilar tiene que ver con los 4 hilos. Trifásico con los puntos de energía. O sea que estos puntos llevan corriente hacia la carga. Y ya estamos en un punto de una instalación. Este es un modelo generalizado de una instalación industrial, puede ser perfectamente, o de producción, como lo quiera mirar. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, si recibe 3 corrientes, porque tiene 3 tensiones de igual magnitud, y recibe 3 corrientes de igual magnitud, porque las impedancias distribuidas simétricamente en su interior, así lo dice, pues aquí hay un equilibrio eléctrico, porque la fuente entrega la energía que la carga simétricamente le pide. Si analiza esta de acuerdo a lo que le acabo de mencionar, pues la simetría no está en Sn ni en Tn. Aquí la simetría no está en Rs, está en St y no está en Tr. Mire que esta carga no tiene retorno, neutro, se retorna. Si pensamos en retorno, estamos pensando que el retorno se da por una fase. No se preocupe por la interpretación, que yo le apoyo esa interpretación regresando. Pero quiero que empiece a hacerse idea de por qué necesitamos tener claridad sobre qué comportamiento eléctrico hay aquí. Que si es una resistencia y una reactancia, y si es una máquina motriz, esa parte de la resistencia la vamos a fraccionar en 2 componentes. Un componente constante propio de la naturaleza del equipo y un componente variable que depende de la cargabilidad del mismo. Cuando le hablo que depende de la cargabilidad del mismo, es que vamos a poder identificar una variable de resistencia
que estaría asociada con la proporción en la cual estoy trabajando el equipo. Si quiero que el ascensor suba con una persona, vamos a establecer a través de un valor de resistencia lo que equivale el trabajo con esa persona. O sea, esa resistencia se va a denominar una resistencia de carga. Y esa resistencia de carga va a representar el esfuerzo eléctrico, la conversión eléctrica. Esa resistencia de carga es la que está asociada con la producción. Regreso luego allí. Esa resistencia de carga es esta variable. Fíjese el dato que aparece en este modelo. 1.9137. Mire la condición máxima. Eso quiere decir que el 1.9137 equivale al 77% del valor base. Y entonces, en este caso particular, ya estoy estimando condición de operación. Y ya puedo tener la certeza de que el consumo operativo de la máquina, es decir, lo que consume eléctricamente estas dos combinadas, es 23.474 kilovatios en el mes, teniendo en consideración que trabajan 192 horas en el mes. O sea que fíjese que esto es una relación con el tiempo. ¿Ve? Pero de lo que estoy consumiendo, que es 23.474 kilovatios en esa máquina, en el mes, yo puedo establecer hoy, a través de un simple modelo como este que estoy planteando aquí, cuánto de esa energía realmente estaría asociada con producción. ¿Ve? Y si yo logro establecer cuánta de la energía está asociada con producción, pues logro darme cuenta qué tan ineficiente soy. Por eso es que básicamente se pueden hacer relaciones de consumo en relaciones financieras de costos. ¿Ve? Obviamente aquí el costo se está sacando en general por el grupo de máquinas operando, con una referencia de lo que cobró la electrificadora de Santander para un sector industrial mes a mes. Mire que la tarifa no es constante, varía. ¿Ve? Tiene una fluctuación. ¿Ve? Y entonces, básicamente, puedo establecer el costo mensual. Si establezco el costo mensual, pues puedo establecer cuánto de lo que pagué está asociado con producción. ¿Por qué me interesa cuánto de lo que pagué estaría asociado con producción? Pues obviamente porque esto es lo que invertí para producir realmente, pero esta carga financiera del excedente de 4 millones, que es la diferencia de lo que tomo de energía eléctrica y la convierto en consumo útil frente a lo que pago. Estoy pagando 4.900.000 en exceso. ¿Ve? Ahora, tengo que ser claro en indicarle aquí que la relación que le estoy presentando es una relación desde la perspectiva de la ingeniería industrial, no eléctrica. Cuando le digo desde la perspectiva de la ingeniería industrial, es que cuando le estoy presentando este modelo tiene una serie de aproximaciones. Efectivamente es un modelo eléctrico, pero este modelo tiene una serie de suposiciones, de simplificaciones, para que una persona como usted pueda hacer un análisis
que le dé idea. Si lo hacemos al detalle con el motor y si somos exigentes desde la perspectiva eléctrica, es posible que esta relación de costos sea más alta o más baja. Yo no le puedo asegurar, ¿ve? A menos que lo compare con un modelo exacto. Cuando le hablo de un modelo exacto, le hablo de tener en consideración un modelo eléctrico circuital que describa cuáles son todas las características reales de la máquina. Ese sería el modelo exacto. ¿Ve? Indiscutiblemente que ese modelo exacto lo voy a analizar cuando establezca la condición crítica de la máquina. Porque una de las grandes ventajas que tiene gestión energética es que yo puedo llegar a establecer de los equipos que estoy utilizando cuáles son los equipos más relevantes en consumo que estarían asociados con la producción. No los 15 equipos que están aquí son proporcionalmente relevantes. Es posible que este equipo 12 sea uno de los más relevantes, pero eso, hacia allá vamos. Tengo este grupo, voy a aprender unas herramientas de gestión energética, que básicamente es estadística, ahí no hay ningún misterio. ¿Eh? Es más, un Pareto es el que me permite establecer cuáles son los equipos más relevantes. Y si usted ha escuchado la teoría de Pareto, Pareto es una técnica que le permite identificar el 20% de los equipos que consumen el 80% de la energía. Por eso es una técnica que se conoce como la técnica 20-80. Y entonces, si ese es el orden, pues con 3 equipos que identifiquemos aquí, estamos identificando la relevancia del consumo. ¿Ve? Y pues obviamente hacia allá es donde queremos ir. Y entonces cuando ya yo establezco la relevancia y puedo determinar, mire, este es el equipo y este es el equipo y de pronto estos son los 3 equipos más relevantes, obviamente usted dirá, bueno, pero son 3 de 15, ahí no hay un 20%. La técnica de Pareto aquí no es exacta. ¿Sí? No es que yo diga, sáquele el 20% al 15 y esos son los equipos más relevantes. Es relativo. ¿Sí? Pero supongamos que esos son los 3 equipos más relevantes. Si esos son los 3 equipos más relevantes, pues son los equipos a los cuales les puedo hacer un modelo más exacto. De hecho, como ingeniero electricista, para mí, el poder hacer un modelamiento a partir de una condición operativa como estas, es una buena alternativa cuando es la primera vez que estoy identificando el comportamiento de los equipos. ¿Ve? O sea que yo, como ingeniero electricista, también pudiera hacer un análisis a partir de esto y estar a la par suya, sí. Pero si ya yo identifico los grupos, yo sé que aquí hay un modelo más complejo, eléctricamente más complejo. Si sé que hay un modelo eléctricamente más complejo, pues obviamente voy y lo miro en esos equipos y logro establecer dónde realmente está el desperdicio eléctrico. Y operativamente le digo a usted como ingeniero industrial que programa la operación, ya ingeniero o ingeniera, definitivamente estas máquinas que están en punto crítico y que aportan significativamente al consumo, son máquinas que tenemos que reorganizar la operación y no podemos salirnos de estos rangos operativos para ser eficientes. Por eso es un equipo interdisciplinario. Ahí es donde gana valor el tipo de información que usted pueda básicamente adquirir aquí para tener ese tipo de conversaciones y poder entender lo que el otro le está explicando. ¿Eh? Porque lo que hacemos normalmente es que cuando desconocemos algo, podemos decirle al otro, mire, usted es el experto, hágale. Pero resulta que cuando usted le dice a una persona técnica, usted es el experto, hágale, él va a solucionar el problema con el criterio
de experticia que él considera que es relevante para la solución. Y generalmente, cuando uno es técnico, hoy en día lo estamos aprendiendo a hacer relación costo-beneficio. Y al hacer relación costo-beneficio, entonces estamos entendiendo que la perfección está en lo que se adapte a la solución, no en lo que soñamos que pudiera ser la perfecta solución. Porque cada proceso de producción tiene su característica. ¿Ve? Yo puedo pretender desde el punto de vista de ingeniería eléctrica decirle que si el equipo este es el equipo más relevante, bueno, este es el equipo más relevante en consumo, yo le puedo decir, vea, ingeniero, desarrollaron en Alemania una máquina que hace exactamente lo mismo y es cero consumo prácticamente, o sea, es lo más eficiente que hay en el mercado. Tiene un costo significativo y le puedo decir, se recupera el capital en tanto tiempo. ¿Ve? Pero si yo estoy mirando solo esta máquina y no estoy mirando el contexto integral, la solución que le estoy proponiendo es la peor solución. Porque resulta que esto no funciona con una sola máquina. Esto requiere un grupo. Y puede ser que tecnológicamente sea lo último en Guaracha, pero no encaja tecnológicamente en el proceso que tengo. Y los que somos técnicos nos apasionamos con las consecuciones de los mejores éxitos. Y los mejores éxitos sí se logran cuando yo le pego una mirada integral a la situación, no cuando le pego una mirada puntual o particular. Claro, en algún punto, si esta es una herramienta crítica, es como cuando el paciente entra a cuidados intensivos. Si sé que es crítico para el proceso y sé que debo controlar su operación para hacerlo eficiente, lo meto en cuidados intensivos y entonces le hago análisis profundo del modelo circuital para poder establecer qué condiciones y establezco condiciones de automatización, condiciones de protección, etc. Lo miro de pie a cabezas. ¿Eh? Y ya cuando encuentro la solución, le aplico los planes de mejora, de conveniencia, y empiezo a hacerle un seguimiento en el tiempo. Entonces ya lo saco de cuidados intensivos, lo llevo a cuidados intermedios y yo luego lo llevo a habitación hasta que sale adelante. ¿Ve? Porque estoy diagnosticando. Esa es la función del ingeniero. Lo que pasa es que el diagnóstico se lo dejamos y lo reconocemos únicamente en el criterio de salud. ¿Ve? Esto también es saludable. Perdón por la analogía, porque usted dirá, es algo inerte. Bueno, sí, pero es perfectamente saludable para las finanzas de la organización y para la competitividad y rentabilidad de la organización. ¿Ve? Y debo preocuparme porque sea perfectamente saludable. ¿Ok? Ese es un poco el enfoque. Y vuelvo a este punto porque es interesante al nivel al que usted puede llegar. Y esto es solo la punta del iceberg. Detrás de esto hay un desarrollo de ingeniería que todavía no hemos alcanzado. En algunos países lo están haciendo, en otros estamos empezando, pero la generalidad no lo está haciendo. Esto en el sector productivo no está inmerso como se quisiera. Se les oferta un curso con esas características, tratando de innovar desde el punto de vista de la academia, para que usted empiece a desarrollar y empiece a dar sus primeros pasos en función de eso. ¿Ve? Y pues obviamente es válido para cualquier condición. Mira, si yo, la ventaja de tener Excel y de utilizar Excel es que usted puede hacer el análisis económico financiero para la condición de producción que usted prefiere. ¿Ve? Si se fijó, estábamos en 14.000 en consumo. Fíjese ahora, estamos en 59.000 en consumo. Y mire la relación costo-beneficio. ¿Ve? Desperdicio 17 millones. Este desperdicio de 17 millones es tirar dinero a la basura. Claro, le voy a decir lo siguiente. A nivel de las organizaciones hay una cosa que se llama PIG, pérdida y ganancia. Si estos 17 millones de pesos no superan el porcentaje de pérdida y ganancia,
global, ninguna organización le va a comprar las soluciones de gestión energética. Porque es insignificante esta pérdida. A pesar que usted la ve aquí, relacionada esto con esto, si esto, dentro de esa cifra o esta cifra al año, dentro de pérdidas y ganancias, está encajada, no pasa nada. Y no tiene sentido hacer esfuerzos para mitigar algo que el impacto no es significativo. ¿Ve? Eso, ¿cuándo sucede? Cuando el costo energético de producir es un porcentaje muy bajo en el centro de costos. ¿Ve? Entonces son empresas que utilizan, por ejemplo, el costo de electricidad, porque pueden estar utilizando diversos energéticos. Electricidad no es la alternativa. Entonces, cualquier cosa que se saque de costos o cualquier cosa que se quiera recuperar implicará un costo mayor. ¿Le prestarán atención si usted esta cifra la utiliza para mejorar la condición y no gasta más? Es decir, si usted en la medida que encuentre la solución al problema mitiga este impacto sin gastar un peso más allá de la mitigación, es una forma de decirle usted al jefe, o si usted es el empresario, pues mejor, es una forma de decirse a usted mismo que va a descubrir la solución de dejar de perder esta plata con la recuperación de ella misma en la solución. No sé si soy claro con eso. ¿Ve? Pero básicamente si a la organización, que generalmente sucede, porque la pasión de la ingeniería nos lleva a desbordarnos financieramente, entonces queremos encontrar soluciones óptimas cuando la solución óptima no se hace el análisis por fuera de la capacidad financiera. ¿Ve? Y es lógico. Nosotros, bueno, nos acostumbramos en el mundo, cada vez cambiamos más, y eso es favorable porque también interpretamos las situaciones, pero nos acostumbramos en el mundo, sobre todo en el mundo empresarial. Ese es el sentido de los sindicatos. El derecho por un trabajo digno. ¿Sí? Respeto el discurso, no estoy de acuerdo con ese discurso. Que el neoliberalismo, el capitalismo salvaje. ¿Sí? Si la directiva de la organización no piensa en dinero, ¿qué músculo hace que la producción se sostenga? Y hay que reconocer que la ingeniería entra en un romanticismo que lo hace improductivo e insostenible. No solo funcionalmente, sino financiera y económicamente. ¿Sí? Y tenemos que aprender a mantener un equilibrio, porque efectivamente se produce para ser rentable. ¿Sí? Pero efectivamente también se debe producir dentro del marco de lo que definí. Por eso es importante que usted, cuando haga diseño de planta, trate de tener en cuenta la mayor cantidad de variables. Trate de desarrollar sus propias herramientas. ¿Eh? Una herramienta como Excel es una herramienta supremamente importante en la vida de un ingeniero. Esa es mi interpretación y mi concepción. Porque como puede ver, yo le puedo analizar aquí el caso que usted quiera. ¿Ve? Con los datos que usted quiera. Si todos tienen la misma condición, él se mantiene con el desperdicio que quiera. ¿Ve? Y puedo obtener datos de consumo para las condiciones que yo quiera. Obviamente, ahí estoy siendo estático en la condición operativa, pero aquí hay una alternativa que me permite modificar la condición operativa. Si quiero que todo opere al 77%, pues lo hago al 77%. ¿Eh? Y si todo opera al 77%, pues puedo mirar condiciones. Obviamente la línea base va a ser un punto.
con una correlación de 0, porque todo pertenece al 77% y el consumo lo puedo establecer aún así. Mire. Es un modelo perfectamente ideal. Consumo 38.982, produzco 641 toneladas todos los meses. ¿Ve? Pero puedo analizar cualquier caso porque sé que modifico en algo que llamo aquí elemento base. ¿Ve? Ese es el tipo de herramientas que usted desarrolla en la empieza a desarrollar en la universidad. Ese es el tipo de habilidad que marcarán una diferencia competitiva de su producto y de su ingeniería. ¿Ve? Entiendo que pueda ser complejo, porque lo primero que debe pensar, venga, no haga réplica de otro, construya la suya. ¿Ve? Claro, aquí tiene un patrón, ¿sí? Pero no es el mejor referente porque es una cosa muy avanzada. De hecho, pues está muy mejorada hoy. No les estoy mostrando la última que utilizo, porque hay macros y básicamente uno se sienta frente al cliente, le empieza a dar la información y uno alimenta una hoja de Excel general y luego procesa resultados. ¿Ve? Y uno le dice, lo estoy sacando en función de una estimación y la estimación es sacar un modelo circuital. Y aquí estoy estableciendo consumo. Esto es consumo. Y saco el consumo mes a mes. Con el consumo mes a mes se puede hacer una proyección de producción a partir de un rango de fluctuación de operación, a partir de una variabilidad estimada y se puede obtener una proyección estimada a partir de las herramientas de gestión energética. O sea que puedo estudiar el tema con esto, por supuesto, esa es la idea. Y no solo estudiar el tema con esto. Me puedo sentar frente a un cliente, llenar las hojas de cálculo, hacer los procesamientos y decirle, si usted quiere una producción, porque esto va, esto que le estoy mostrando es de aquí para allá, pero si yo le alimento esto en producción, con lo que hay puesto aquí, le puedo decir la estimación de consumo en una condición operativa, en un mes o en los 12 meses del año. ¿Eso me hace experto? No. Vuelvo y les digo, esto necesita una fuerza significativa de gente trabajando alrededor del tema. Me hace conocedor, me permite proponerle al cliente alternativas, me permite identificarle si opera de esta forma, con estos equipos, tenga cuidado con este, con este y con este, mejore las condiciones de operaciones de este y este y este y probemos. Y empieza aparentemente un mecanismo de prueba y error que organiza la producción y empezamos a ver. Pero el solo hecho de que se pueda tener una ecuación que represente la condición operativa, ya ahí empezamos a tener un nuevo universo en la gestión. ¿Eh? Y la gestión no solo el ingeniero industrial la debe desarrollar. Toda la ingeniería del mundo está alrededor, hoy opera alrededor de la gestión. Gestión de mantenimiento, gestión de operación, gestión de calidad, gestión de manufactura. ¿Ve? Y si seguimos encasillados en que usted se profesionaliza en un área y se sigue individualizando esa área, no vamos a modernizar un país como este. Nunca. No hay alternativa de modernización si no comprendemos el lenguaje del otro, si no nos preocupamos por la afectación que el otro me haga. Porque usted puede ser el mejor ingeniero industrial, la mejor ingeniera industrial en planeamiento. Es decir, usted puede ser el mejor describiendo cuál es la condición operativa, seleccionando máquinas. Esto que está aquí es para poder establecer la relación directamente proporcional que existe a través del modelo matemático que es una línea base en relación a la producción y al consumo. ¿Eh? Va a necesitar 5 máquinas. Esta cifra aquí
está relacionada con la simetría eléctrica que el dispositivo requiere. ¿Es una suposición? Sí. ¿Para qué se hace esa suposición? Para hacer una estimación cercana a los valores de consumo. ¿Es innecesaria hacerla desde la perspectiva eléctrica? Sí. ¿Es innecesaria para usted hacerla? ¿Usted debería trabajar con estos 10.000 y con estas 5 máquinas? Bueno, sí. ¿Eso diría que esto opera entonces al 100%? La carga sí, la fuente no. Ahí es donde está la diferencia. ¿Se acuerda del desbalance y la simetría que le estaba mencionando? Pues es que el desbalance y la simetría no solo me debe preocupar en la carga, me debe preocupar en la fuente, porque la fuente también produce pérdida. Yo puedo ser eficiente en la carga, ineficiente en la fuente. ¿Ve? Y usted puede ser el mejor ingeniero o la mejor ingeniera industrial. ¿Ve? Pero si tiene ineficiencias en el sistema eléctrico, pagará el exceso. Y entonces, para ser rentable el negocio, usted dice, ok, mire, los costos, por eso hablan de centro de costos. Los costos son esto, ta. La aspiración de ganancia es tanto. Ahí está el costo por unidad desarrollada. Deberán utilizar otras técnicas. Hoy creo que utilizan otras técnicas modernas para la estimación de costos, por aquello de la competitividad. ¿Okay? Pero en esencia es cuánto me vale producir y cuánto voy a ganarme, cuánto pago de impuestos, cuánto pago de tal, y este es el costo transferido al usuario. Mire que se lo produzco para transferírselo al usuario. ¿Ve? Pues ya se dio cuenta que si tiene una diferencia del 50%, 100%, de un sobrecosto de 100%, porque si paga una factura de 10 mil, de 10 millones, 5 están asociados con producción y 5 están asociados con no producción, pues hay un desperdicio. Y usted, dentro de la naturaleza del centro de costos, usted involucra esos 10 millones de pesos, usted no involucra esos 5 millones de pesos. No es que usted no trabaja para perder, usted no produce para perder. ¿Ve? Entonces usted tiene que recuperar el capital como sea. Y la recuperación del capital es tomando no los 5 transferidos al producto, sino los 10 pagados por facturación de consumo. Eso en el mercado lo hace menos competitivo. Si hay otra empresa con las mismas características que aprende gestión energética y aprende a darse cuenta dónde está cometiendo los errores de inversión o dónde está mal utilizando el producto, pues lo primero que va a hacer es corregirlo. Y entonces ya no pagará 10, pagará 6, pero redujo la pérdida a 1 millón. El desperdicio lo redujo a 1 millón. Usted sigue en el desperdicio de 5 millones. Usted ve que le hace un descuento al producto y usted se pregunta, ¿este man qué está haciendo? Que eso se llama inteligencia competitiva, parte esencial de su carrera, porque hay herramientas de controlar cómo el otro, cómo de especular las suposiciones de lo que está haciendo el otro, que es mi competidor. ¿Ve? Pues el otro ya encontró dónde estaba la fuga financiera y empezó a corregirla. Y al empezar a corregirla, empezó a ganarle espacio. Entonces le bajó el 20% al producto o 5% al producto. ¿Eh? Y usted es usuario, usted va a un supermercado, usted compra. O va a la tienda y compra. Y encuentra la marca A, B, C, D, E, F. ¿Ve? Algunos compran la F, que es la más barata. Algunos compran la A porque sí. ¿Ve? Otros compran la C, la B, la D. Depende del capital y depende del recurso financiero y depende de la experiencia con el producto. Y cuando le estoy haciendo esa comparación desde el punto de vista energético, ponga que el producto tiene la misma calidad, tiene el mismo efecto, tiene la misma experiencia del usuario. Y el otro puede venderlo un poco más barato, dado que aprendió a ser más inteligente en el uso de sus recursos. Algunas empresas dicen, no sé qué es lo que está pasando, pero no puedo producir muy por debajo de eso. ¿Eh?
Hay empresas en Colombia, sobre todo en Colombia, empresas de pequeña y mediano rango, que necesitan esto a gritos. Pero obviamente no hemos aprendido a comercializarlo. No hemos aprendido a ponérselo al nivel de ellos. No le hemos podido llevar esa información, que es responsabilidad de las universidades. ¿Ve? A pesar de que la Universidad Industrial de Santander viene participando en el entorno nacional con gestión energética desde el 2011, no hay hoy una representatividad. No estamos apoyando el recurso. Hay usuarios, hay empresas que hacen parte del nodo de ingeniería industrial. Conozco el caso de una, me imagino que ya lo corrigieron, no sé si lo corrigieron o no. Un transformador de 225 kilovoltios, recuerdo, 225, 250 kilovoltios. Eso ya lo hace usuario no regulado. El hecho de que lo haga usuario no regulado implica que tiene una tarifa diferencial de consumo. Mire, esto es usuario no regulado. Compare este costo con este costo. Son 100 pesos menos. Es estar en un nivel 1 y es pasar a un nivel 2. El solo hecho de hacer esa conversión le representa en las cifras que están puestas ahí un ahorro, mire, 6 millones de pesos en comparación con estos 36 millones que paga. Eso es lo que típicamente hace un gestor energético. Le hace la recomendación, le hace el seguimiento, le ayuda al trámite con el comercializador, ¿ve? Y le dice, ok, el negocio de la gestión energética es decirle, mire, yo me quedo con la diferencia de ahorro. Mire, ¿ve? Y hay mucha gente que solo le pega y le apunta a esto. 4 o 5 clientes en la zona con un rango más o menos, pues le estoy mostrando un ejemplo. Pues para el gestor energético eso representa 400 millones al año. Solo por decirle, sálgase de usuario regulado o no regulado. Si tiene la capacidad, obviamente. En este caso que está viendo, las cifras que está viendo ahí, sí tiene la capacidad. Porque para ser usuario no regulado, puedo tener un consumo por encima de 50 megavatios hora mes. Y ahí lo tengo. El otro parámetro está aquí. Una potencia instalada por encima de 100 kilovatios. Y mire, esta modificación del ejemplo tiene 734. O sea, por ambos lados no necesita los dos. Con uno solo que tenga, puede ser usuario no regulado. Y ser usuario no regulado tiene su beneficio. Entonces, alguien que haga este tipo de ejercicio, se sienta con un cliente y le dice, mire, sálgase de usuario regulado, pásese a usuario no regulado, nivel 2. El trámite vale tanto. Si quiere, descuénteme, si quiere, de lo que yo me voy a ganar, que esa es la diferencia, pague el trámite. El trámite vale 5 o 6 millones de pesos y me voy a ganar 80 millones de pesos. ¿Cuál es la diferencia entre 80 y 75? Alguien dice, ¿y yo por qué voy a pagar si la solución es de él? Venga. ¿Eh? Eso es lo que paga el conocer y el saber, jóvenes. Eso es lo que paga la ingeniería. ¿Eh? Y eso es lo que usted debe, esa es la habilidad que debe aprender a desarrollar. Si empieza a desarrollarla desde los últimos semestres de su carrera, aunque debiera haberla desarrollado desde el principio, aunque debe desarrollarse desde secundaria, empezar a trabajar en función de eso, pues eso es lo que los libera financieramente. Eso es lo que les da independencia financiera. ¿Eh? Si me lo preguntan, es más, a mí me interesa más
no por el dinero que va a haber, porque va a haber mucho más dinero. Me interesa incluso que él se quede con el 50% de esto y que podamos hacer un acompañamiento y una asesoría desde el punto de vista de gestión energética para hacer que el modelo matemático se optimice. ¿Ve? Eso es servir, eso es tener un propósito. Si usted se queda, como muchos, solo en la recuperación de capital y no le da holística a la ingeniería, pues lo hará la primera y la segunda vez. Usted, los empresarios, los industriales, incluso ustedes como futuros profesionales, necesitan de acompañamiento. Pero si yo lo acompaño única y exclusivamente por un sentido financiero, esa relación en algún momento se cae y se pierde. A mí me interesa servirle permanente y continuamente, porque si le sirvo permanente y continuamente, tengo fuente de recursos. ¿Ve? Me interesa hacer alianzas estratégicas a largo plazo, no a mediano ni a corto, a largo plazo. Ahí es donde está el beneficio de la ingeniería. Porque si usted es un cliente bien atendido, es una excelente promoción. ¿Ve? Y si usted me permite luego utilizar la información para modelar casos, o sea, esto no solo sale de la interpretación de la teoría, esto también sale del día a día. ¿Okay? Y les digo, yo les muestro la punta del iceberg para darles las herramientas, para facilitarles las herramientas. Yo no estoy haciendo otra cosa diferente, sino estructurarlos, apoyarle la estructuración, su estructuración, porque no es la mía. ¿Eh? No pensamos iguales. Las 25 personas que estamos aquí no pensamos iguales. ¿Ve? Las 25 personas que estamos aquí no tenemos la misma pasión. Un porcentaje podemos tener la misma pasión. Las 25 personas que estamos aquí no tenemos los mismos talentos. ¿Eh? Y los expertos dicen que si usted combina su pasión con su talento, tiene su zona única. Que es cuando está en su zona única y le da valor agregado al otro, entra en zona de influencia. Y eso es profesionalmente lo que personalmente a mí me interesa. Estar en zona de influencia. ¿Eh? Esto puede ser un caso extremo porque estoy produciendo 10.000 kilogramos de lo que sea. ¿Es ficticio? Sí, totalmente ficticio. ¿Eh? Pero igual, las relaciones, si las cambia, pues lo único que va a poder ver, bueno, es cuál es la condición. ¿Eh? Ya no es 80, es 40. ¿Eh? Y cualquiera le dirá, porque ese es el gran problema con mostrar estas cifras así. Un industrial le dirá, un empresario o un industrial, cuando hablo de industrial es ese empresario industrial, no un ingeniero, dirá, upa, y este man se la va a ganar tan fácil. Solo por venir, mostrarme unos datos y contarme unos cuentos. No, espere, yo lo acompaño en ese proceso. ¿Eh? No solo se trata de que me la gane fácil, se trata, lo que usted debe entender es que si usted apoya el trabajo del otro, usted gana con el otro. Algunos ven esto como sangre. Usted es una sanguijuela, se pegó, está chupando la sangre del otro. Bueno, pues siga perdiendo la plata que pierde por no pagar el conocimiento. Porque esto es conocimiento y la ingeniería es conocimiento. Y usted cuando es ingeniero vende conocimiento. ¿Ven? Otros van y le dicen cualquier vaina, lo embolata, paga un montón de plata, le cobra, no le muestran de dónde puede sacar para pagarse el mismo, sino que le cobra, le dan
un informe técnico, eléctrico o energético y lo dejaron solo. Ya el país lo vivió con profesionales que vendieron criterios de auditoría energética, no con modelos matemáticos, sino con modelos de medición. Fueron y midieron. En vez de obtener estos modelos matemáticos, que son una forma de medir con cierta precisión, la precisión y la exactitud no es tan buena como con el equipo directamente, ¿eh? Y obviamente ya le vendieron el paquete de cobra, porque si yo mido, pago por la medición. O sea, hay equipos, analizadores de redes, que cobran hasta 5 millones de pesos el día conectados. Y típicamente, mal, hay que medir una semana con su planta de operación operando. Entonces, una semana, póngale que la semana sea ahí, en ese caso es 6 días. Ya ahí son 30 millones de pesos solo por medición. Y lo que desconoce la persona que compra es que el que mide prácticamente recibió las llaves de su organización porque va a conocer su producción. El tema es sensible. Usted en el tema tiene que generar confianza. Usted en el tema no se puede simplemente quedar en que yo soy el ingeniero, soy la ingeniera, yo sé de esto y venga para acá. No. Y usted tiene que generar confianza y tiene que ser confiable. Porque cuando usted pone el equipo de medida, cuando usted se sienta con un ingeniero y le da estos datos y le da este dato y obtienen este dato de desperdicio y sacan estos datos, prácticamente desde el punto de vista de modelamiento le está entregando la organización. Le falta decirle cómo quiere operar, pero ya aquí le dio gran parte de lo que desde el punto de vista de organización es. Está develando sus ventajas competitivas. Sí. Si yo mido, aún más está develando su ventaja competitiva. ¿Ve? Entonces, este es un tema de confianza, este es un tema de dos partes, esto es un tema de acompañarse, es un tema de convertirse en aliados estratégicos. Cuando usted logra eso y logra demostrar que es confiable, el negocio fluye. Cuando usted tiene una intención perversa, le saldrá bien una vez, 2 veces, máximo hasta 3. Y de ahí para adelante el universo o el mundo le pone una X por perverso. Bien, jóvenes. Hacia allá vamos. Eso es lo que vamos a retomar, porque básicamente, y eso es lo que, con esto es lo que quiero cerrar, todo esto que usted está viendo aquí se va a poder solucionar a través de un esquema simple que vamos a denominar equivalente monofásico, fase neutra. Y se los presento para que lo conozcan y para que se dé cuenta que ya solucionó algo más complejo, más difícil, que fue con conductores. El análisis que vamos a hacer a partir de esto son cargas. Vamos a saber cómo esa carga trifásica en Y se puede poner en uno solo fase neutra. Cómo esa carga equivalente en delta se pasa a un equivalente Y para poderlo poner en un fase neutra. Cómo esa carga monofásica fase-fase se puede poner como un equivalente fase neutra. Es decir, cómo todas estas tres cargas se pueden, de estas tres cargas o de estos tres tipos de cargas, se puede obtener un equivalente fase neutra. Y si sustituyo esta por una fase neutro equivalente, esta por otra fase neutro equivalente y esta por otra fase neutro equivalente, pues no necesito sino analizar RN. No necesito analizar RSTN, sino solo RN. Porque lo que pasa en RN, por el hecho de que hay simetría, lo podré traslapar a lo que pasa en SN y en TN. No importa la característica y el tipo de carga. Y eso
es lo que le va a dar sentido a el modelamiento circuital. Eso se logra aplicando lo que ya descubrimos en estas 9 semanas. Esto puede ser una RL, esto puede ser una RC. ¿Ve? Con esto que está aquí, es lo que básicamente está aquí en el modelamiento, ¿no? Equivale a esta. Y con eso se saca esta condición. Y con esta condición, mire que esto es la impedancia de cada carga. Y con esa condición se saca esta con unas suposiciones. Y ya con eso se saca la estimación de consumos a partir de un porcentaje operativo. Y cuando ya tengo el consumo, usted no va a tener sino que hacerlo para un mes, no va a tener que hacerlo para los 12 meses, porque va a recibir, a diferencia del semestre anterior, usted lo que va a recibir es estos dos parámetros para entrar al tema de gestión energética. Y va a evaluar si el análisis de gestión energética propuesto es viable o es inviable, o dónde hay ineficiencia para tener claridad. Y de ahí para adelante, terminado el curso, en sus manos queda el conocimiento para que si usted lo desarrolla, pueda encontrar diferenciación profesional, no solo con sus 24 compañeros que están aquí, con sus 23 compañeros que están aquí, sino con profesionales de ingeniería industrial en el país o en el mundo, porque no sabemos dónde terminen cada uno de ustedes. Ese es el enfoque, esa es la propuesta. Aplicando, ya con estos datos, aplico Pareto, línea base, energía versus producción en el tiempo, índice de consumo, y ya ahí puedo hacer análisis de gestión energética con esas características. Bien, jóvenes, explicado para dónde va la situación. Solo me queda restar que, pues,